Los intérpretes son fundamentales en muchos momentos de la historia, en momentos muy destacados, en encuentros entre líderes mundiales, por ejemplo, y todo eso se recoge en una exposición que se ha puesto en marcha en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Este es el catálogo, el pequeño folleto de la muestra, una exposición titulada Los 100 años de la soledad del intérprete. Para hablarnos de ella y de cómo es esa profesión de los intérpretes, tenemos a dos profesores, dos personas que forman a esos futuros intérpretes, que han coordinado esta exposición, que son Jesús Baigorri e Itziar Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches, Ana. Buenas noches, gracias por haber venido al programa para hablarnos, en primer lugar, de esta exposición que, bueno, ¿cómo nace? Cumplen 20 añitos en esta facultad y dicen ustedes, bueno, pues vamos a dar a conocer un poco cómo es esta vida del intérprete, ¿no? ¿Quién empieza? Itziar. Bueno, pues en realidad han coincidido un cúmulo de circunstancias. Por un lado, un proyecto piloto que tuvimos el curso pasado el profesor Jesús Baigorri y yo, en el que nos propusimos iniciar a un grupito de alumnos de cuarto curso en lo que es la investigación en interpretación. Lanzamos una idea de investigación, les propusimos un trabajo de documentación histórica en el que pudiéramos destacar al intérprete como protagonista de acontecimientos históricos importantes del último siglo, y bueno, la verdad es que se entusiasmaron muchísimo y enseguida se volcaron en la tarea, hicieron un trabajo precioso, yo creo que admirable, de búsqueda en archivos, hablaron con algunos de los intérpretes que se reflejan en la exposición, hablaron también con fotógrafos que habían captado in situ las tomas con intérpretes, por ejemplo, en los conflictos actuales, ¿no?, que reflejamos al final de la exposición. Y bueno, la verdad es que el resultado nos pareció que merecía mucho la pena y pensamos que era bueno darle también una dimensión hacia el exterior, que de paso sirviera también para que pues la sociedad conociera cuál es el trabajo del intérprete, qué protagonismo tiene en la sociedad actual, en estos momentos. Es verdad que el intérprete siempre está ahí en un segundo plano y en teoría no es noticia, pero aquí, bueno, lo han convertido ustedes en noticia, se sabe quiénes son, se habla de ellos y se cuenta el papel que tuvieron en determinados momentos. En algunos se la juegan, ahora lo veremos con un poco más de detalle. Por cierto, hay visitas guiadas, Jesús, y creo esta tarde tuvieron ustedes una. Creo que entre esos visitantes de la exposición habrá alguno que a lo mejor en un futuro quiere estudiar interpretación, ¿no? Bueno, en principio los más jóvenes que han asistido a las visitas guiadas han sido nuestros propios alumnos, no los participantes en la exposición, sino otros alumnos. Hay una de las alumnas que participó que trabaja ahora mismo como becaria allí con nosotros y que está actuando también haciendo de guía en esta exposición. Ella participó con un par de fotografías y se dedica en estos días a enseñar la exposición, que en realidad quiere ser también un homenaje a los propios alumnos. Es un homenaje a los intérpretes, pero también a los alumnos que participaron en la labor de la que hablaba Itziar, de recuperación documental, de contacto, de petición de permisos para los derechos de autor, para poderlas utilizar en fin, libremente, etcétera. Han tenido que contactar con archivos, con bibliotecas, con los propios intérpretes, como decíamos, y demás. Y luego, pues sí, es también una muestra, es un banderín de enganche para que la gente pueda ver la variedad de actividades a las que se puede dedicar un intérprete y los distintos entornos en los que puede trabajar. Al final, en realidad empezamos tratando de hacer lo de los 100 años, pues la primera fotografía es de 1908 y la última es de 2012, entonces, bueno, se cubre prácticamente 100 años, sin centrarnos excesivamente en el tema bélico, pero al final, como buena parte del siglo XX y estos 100 años han estado pues salpicados de conflictos y de cataclismos sociales, ha resultado que en la exposición hay muchas fotografías relacionadas ya sea con las guerras o con los procesos de paz posteriores a las guerras. Bueno, y por supuesto son momentos muy interesantes que vamos a ir viendo algunas de esas fotografías. Les voy a pedir a Jesús y a Itziar que nos comenten algunas de ellas. Por ejemplo, esta primera que vamos a ver, ahí está el intérprete de Hitler, un hombre que lo acompañaba creo que a todas partes, ¿no?
y interpretaba sus palabras. Sí, sí. Bueno, Paul Schmidt, que es el que aparece más prominentemente ahí en la parte derecha, entre Hitler y Matsuoka, Paul Schmidt fue su intérprete personal, pero había sido simplemente intérprete de plantilla del Ministerio de Exteriores. Lo que pasa es que cuando Hitler llega al poder y empieza una fase en la que se interrumpe mucho la relación en conferencias y se hace todo de una forma mucho más personalizada, es una etapa en la que crecen las dictaduras y en las que las relaciones son más bien bilaterales, donde aparecen pues, personajes como el propio Hitler o como Mussolini o como Matsuoka o el propio Franco en el momento posterior y demás. Bueno, pues sí, efectivamente Paul Schmidt se asocia muy directamente a la personalidad de Hitler para intervenir en las relaciones bilaterales que tenía con los mandatarios de otros países. Ahí tenemos la siguiente fotografía que queríamos comentar, que es el proceso de Nuremberg, ¿no? Todos están con sus auriculares puestos y les están traduciendo lo que está ocurriendo, ¿no? Esta fotografía la hemos escogido Iciar y yo, es decir, la mayoría de las fotografías están escogidas por los alumnos, pero ella y yo escogimos 2 de las 20 y esta la escogimos nosotros porque se aprecia justamente la elisión del intérprete, el intérprete elíptico. No se le ve, pero está a través de los cascos que llevan personajes como Göring, Rudolf Hess, etc. Rudolf Hess no los lleva ahí, pero los llevó, porque están sus auriculares están en el Museo del Holocausto de Washington y estos son los auriculares de Rudolf Hess. Quizás en la combinación lingüística que estuviera utilizándose ahí en ese momento no los necesitaba, porque se utilizaron 4 idiomas principales, además del alemán había otros 3, que eran el ruso, el inglés y el francés, aparte de otros que también se emplearon en momentos determinados. Y lo cierto es eso, que es lo que antes decía Ana, en relación con que normalmente está en un segundo plano, no se le ve, pero sin su mediación pues no hay cordón umbilical por el que pase realmente la transmisión de la información. Y eso es justamente el cordón umbilical que vemos ahí en los cascos y en el cable que tienen conectados atentamente los mayores encausados del régimen nazi. Y ahí vamos, bueno, este tercer punto en el que nos vamos a detener, no sé si ha sido de las elegidas por ustedes o por los alumnos, pero ahí vemos al general Franco muy sonriente. Se insiste, por ejemplo, en el comentario acerca de esta fotografía, en que es de las pocas veces que se le ve sonreír tan abiertamente, ahí acercándose a los norteamericanos, ¿no? Efectivamente, este es el famoso abrazo de Franco al presidente Eisenhower, ya después de nuestra guerra civil y en la época en la que el régimen, pues estamos aproximadamente en finales de los 50, ¿no? El régimen estaba intentando mostrar una cara más amable al exterior, abriéndose un poco a la comunidad internacional. Acababa de pasar por nuestro país el plan Marshall, acababa de pasar en plan relámpago, como bien relata la película de Berlanga, y poco después del plan Marshall, pues el presidente Eisenhower realiza una gira por Europa y tiene a bien detenerse en nuestro país. Era la ocasión para el general Franco en ese momento de mostrar pues cierta apertura al exterior. Había que quedar bien, ¿no? Después de lo de bienvenido Por Mr. eso Marshall. este encuentro, pues para él tenía tanta relevancia política, ¿no? Era la imagen del régimen en el exterior y el que nos visitara una democracia reconocida en el resto de la comunidad de naciones, pues parecía que era un aval o un espaldarazo. Con las imágenes y los fragmentos de Franco intentando hablar en inglés, que hemos oído en alguna ocasión, si hubieran tenido que entenderse, lo que hubiera sido aquello, ¿no? Menos mal que había un intérprete ahí traduciendo todo lo que ocurría. Bueno, esta fotografía que vemos es una de las que se recogen bajo el epígrafe de las guerras del siglo XXI y ocurre en la guerra de Irak, ¿no? Sí, esta es de la guerra de Irak y aquí quizás lo más interesante es ver, bueno, por un lado la asimetría de la persona que está siendo interrogada por el que está allí enfrente, que es un miembro del ejército aliado bajo el mando de los Estados Unidos, y el que está con uniforme también estadounidense pero con la cara tapada es el intérprete iraquí. En realidad el hecho de que aparezcan tapados se debe a que tratan de preservar su intimidad y que no los reconozcan los posibles interrogados o otras personas,
porque los puedan considerar como traidores y aliados del enemigo, etcétera, etcétera. Se la están jugando directamente, ¿no? Pues sí, no, y esta es una realidad, porque aquí se la está jugando, pero seguramente este intérprete sobrevivió. Hay algunos, y bastantes intérpretes que tanto en la guerra de Irak como en la de Afganistán, que son dos de las guerras recientes que se han tocado en esta exposición fotográfica, algunos de ellos mueren y generalmente aparece solamente la profesión, es decir, se dice mueren un sargento, un no sé qué, con sus nombres y demás, y su intérprete. El intérprete muere. Y luego, para los que no mueren, el problema está en que cuando se produce el final de los conflictos, se quedan en un territorio como en un limbo de nadie, puesto que se consideran a sí mismos extranjeros dentro de su país, porque así los van a considerar sus propios conciudadanos, y el país para el que han trabajado tampoco los quiere recibir ni darles la residencia. Entonces estamos viendo muchos ejemplos de gente que pide la residencia en los países para los que han trabajado y hay más denegaciones que aprobaciones de esas residencias. Más casos en guerra, esta es la guerra de Afganistán, y aquí se retrata también la realidad de cuando hay que traducir, en este caso, a las mujeres, porque como se recoge en la información de la exposición, las mujeres afganas no pueden hablar con cualquier hombre, ¿no? Entonces ahí necesitan una intérprete femenina, ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos a la derecha a Gila Nasseri, una de las intérpretes que forman parte del Female Engagement Team. Son unos equipos de los que dispone la Marina estadounidense, integrados por médicos, intérpretes y marines femeninos, precisamente para intentar facilitar las relaciones con la población local. Aquí tenemos una situación en un bazar, si no recuerdo mal, de Afganistán, y la hemos recogido también, bueno, por subrayar el papel de las mujeres intérpretes, que hoy en día constituyen prácticamente el 85-90% de la profesión, a diferencia de lo que ocurrió en otros periodos históricos, y bueno, también nos cautivó desde luego la imagen de una de las grandes víctimas de estas guerras, ¿no? La infancia, y esta niña con una mirada absolutamente desprotegida, ¿no? Bueno, hemos elegido unas cuantas de las fotografías que aparecen en la exposición, que después veremos al terminar esta entrevista. Nos daremos una vuelta por la exposición y veremos algunas fotos más. Ya les digo que está en la Facultad de Traducción y Documentación, que se puede visitar, pero nosotros hemos hecho esta visita a través de la tele, además con comentarios incluidos, lo cual siempre es un lujo. Por cierto, la profesión de intérprete, a día de hoy ya sabemos que todo está fatal, pero tiene salida, como decían las madres antes, ¿tiene salida el buscar el ser intérprete o no? Bueno, la profesión de intérprete tiene salida porque nuestras sociedades son sociedades multiculturales, son sociedades multilingües en las que no existe más que la ficción de la intercomprensión. Nosotros no nos entendemos con la gente que no habla nuestro idioma, y en nuestro caso, quizás en España sea todavía más claro este asunto, porque el aprendizaje de los idiomas deja que desear en términos generales, y bueno, y porque tenemos muchas visitas, y me refiero a visitas no solamente a los que vienen a residir, que es los que suelen mencionarse, los inmigrantes, sino también muchísimas visitas de turistas y de turistas residentes que se quedan en nuestro país, con los cuales no nos entendemos, ni ellos entienden con nosotros, si no es a través de una lengua común, que o hablamos nosotros la suya o hablan ellos la nuestra, o tiene que haber un intermediario que hable las dos y que interprete. Entonces, lo que quiero decir es que estamos muy acostumbrados a situaciones generales en las que se da por hecho la existencia de la interpretación, digamos, un entorno como las Naciones Unidas o la Unión Europea, con un conjunto de lenguas oficiales en donde hay intérpretes de plantilla o intérpretes contratados temporeros que están haciendo eso todos los días, miles y miles de horas y montones de combinaciones lingüísticas a diario. Pero luego también está todo un capítulo amplísimo de la relación dentro de las sociedades, la relación del ciudadano corriente con los servicios públicos, con las personas con las que tiene que interactuar, para lo cual también son necesarios los mediadores
lingüísticos y culturales. Claro, bueno, hay casos muy polémicos que lo han sido hace muy poco, cuando hablamos de si es necesario que haya intérpretes para traducir del euskera al castellano, cuando en castellano nos entendemos todos. Bueno, no sé ustedes como expertos y como profesores de la materia cómo lo ven. ¿Hace falta, por ejemplo, tener traductores cuando hay una lengua común? ¿O entramos ya en un capítulo que va más allá de la propia interpretación, es una cuestión puramente política? Bueno, las lenguas tienen un peso político y de hecho se suele decir que una lengua es un dialecto con un estado y con unos medios coercitivos y demás. En relación con el tema del Senado, bueno, pues es verdad que es un hecho que uno se puede entender en un idioma y en el otro, pero esto en la realidad política de nuestro mundo también es así en otros entornos, y de lo que se trata es de que el intérprete pueda estar también por razones de carácter protocolario, por darle el mismo peso a una lengua y a la otra, es decir, por respeto hacia la lengua del otro. No se trata solo de una cuestión puramente pragmática. Quiero decir, piense en que todos los diplomáticos que están al servicio de sus estados, por ejemplo, en las Naciones Unidas en Nueva York, todos los diplomáticos se supone que si están allí destinados saben inglés, porque si tienen que estar hablando en los pasillos no van a ir con el intérprete, y sin embargo intervienen en sus idiomas y de esa manera le dan una condición de peso y de presencia al idioma, que el idioma es como una seña más de identidad entre nosotros, de modo que no hago un pronunciamiento tajante, pero la verdad es que en el plano económico es una cantidad insignificante, y en el plano de poner a los idiomas en un lugar semejante y un cierto nivel de representatividad y demás, pues sí que tiene su valor. Bueno, les preguntaba esto porque, claro, fue tan polémico y además se hacían las cuentas de lo que costaban los traductores, ¿no? Y se daba la impresión, los intérpretes, se daba la impresión de que era un dineral el que se gastaba en estas cosas. Pero bueno, yo creo que la explicación que nos daba Jesús bien puede ser un punto de vista que se puede añadir. Bueno, la facultad es de traducción, de documentación e interpretación. Hoy hemos prestado atención a los intérpretes, llevan 20 años, dicen en su página web que son la facultad más joven de la universidad más antigua de España. Pero bueno, ya 20 años, aquello de que no son nada, ya son, ¿eh? O sea que ya tienen una experiencia. Invitamos a todos los espectadores a que cuando quieran den una vuelta, vean la exposición y conozcan más acerca del trabajo que se realiza en nuestra universidad.